Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer la reseña de un libro que acabo de leer recientemente que se llama Desde mi cielo, de la escritora Alice Sebold. Es una obra, les advierto, muy cruda y muy fuerte, probablemente de todas las obras de las cuales he hecho reseña en mi canal, sea la más cruda debido a que relata el asesinato de la protagonista que se llama Susie Salmon por parte de un vecino llamado Harvey, que era un asesino serial que la mata, la viola y finalmente la descuartiza. Entonces, evidentemente es una novela con un lenguaje muy directo porque es una novela bastante contemporánea que me regaló un amigo. Y debo decir que entiendo por qué es un bestseller, porque realmente la historia está tan bien narrada en todos los aspectos, la trama está súper bien contada, está contada en primera persona por la protagonista que es Susie, que realmente es una obra que vale la pena, aunque debo de reconocer que los 3 primeros capítulos fueron muy difíciles de leer para mí y tuve que hacer algunas pausas porque es en esos capítulos donde se produce tristemente la violación de Susie, esta niña de 14 años, y donde Harvey la asesina. Y la escritora es muy descriptiva respecto a esta escena. A mí me sorprendió este nivel de descripción y les confieso que fui a buscar quién era esta escritora y descubrí que la razón por la cual la novela es tan fiel es porque la misma Alice fue violada cuando ella estudiaba en la universidad. Fue violada por un hombre que había matado a varias muchachas y ella tiene la suerte, por decirlo de alguna manera, de que es la única que no es asesinada. O sea, es violada, pero no es asesinada. Entonces, a pesar de esto, obviamente es una muy mala experiencia para la escritora y debido a esta, ella cae en las drogas, en el alcoholismo y tiene una vida muy difícil, deja la universidad, pero ella misma reconoce que ella hace catarsis a través de esta novela que se llama Desde mi cielo, donde sí vemos la misma Alice en cierta forma es Susie, aunque en un contexto diferente porque es una niña más pequeña, pero evidentemente Alice hace catarsis de esa experiencia traumática a través de este libro. También encontré que después que acá en la drogadicción, en el alcoholismo, hay un muchacho que incide mucho en su vida, que la convence a escribir y que después se convierte en su propio esposo. Esto en la vida real. Entonces, ella, a través de la escritura de estas novelas, lo ha confesado, ella trata de, en cierta manera, de hacerse terapia por esto que le ocurrió. Entonces resulta que a Susie, desde el primer capítulo, ya nos damos cuenta que la matan, y entonces Susie va a su cielo personal. Por eso se llama Desde mi cielo, porque la autora plantea que cada persona tiene su propio cielo. Es decir, tú tienes tu cielo, yo tengo mi cielo, y nosotros construimos nuestro cielo según lo que más nos gusta. Por eso es que Susie en su cielo pues tiene las cosas que a ella le gustan. Hay también un instituto, pero bueno, ella no estudia allí, o sea, hace cosas que le gustan. Y en ese cielo en el que ella vive también hay otras niñas. A lo largo que vamos leyendo la historia nos damos cuenta que esas otras niñas también han sido asesinadas por Harvey, quien era un asesino serial completamente. Entonces, resulta que cuando ella es asesinada, su alma, al ir a su cielo, roza a una chica que estudiaba con ella, aunque no era su amiga. Esta chica se llama Ruth y así se crea entre Susie y Ruth una relación muy especial. Entonces, cuando Susie muere y va al cielo, ¿qué es lo que sucede? Que ella logra ver desde su cielo cómo toda su familia está sufriendo su muerte y cómo su muerte separa a toda la familia. O sea, como la pérdida de un familiar es tan dolorosa, sus padres se terminan separando y vamos viendo cómo la muerte de Susie fragmenta completamente a toda la familia. Entonces esto hace que Susie nunca logre tener un descanso, o sea, su alma no puede descansar
porque ella ve cómo toda su familia está sufriendo y se está destruyendo debido a que no pueden procesar la muerte de Susie, lo cual es comprensible porque tal como dicen los psiquiatras y los psicólogos, cuando un familiar nuestro es asesinado, esto genera mucho dolor en la familia porque por un lado hay culpa, el padre de Susie sentía culpa de que no había protegido a Susie. Por supuesto que él no era culpable, o sea, la violación se da cuando ella regresa de la escuela, Harvey la llama para mostrarle algo en una madriguera, un escondite que él tenía, y debido a que ella era una niña inocente, ella va y ahí es donde la mata. Pero en cierta manera el padre de Susie se culpa y siente que él en cierta manera es responsable porque no logró proteger a su hija. Y bueno, obviamente esto no es así, pero es el sentimiento que vive este personaje. Por otro lado está la madre de Susie, quien tampoco puede lidiar bien con la muerte de su hija y quien termina cometiendo una infidelidad con el policía que está investigando la muerte de Susie. Esto lo hace porque ella misma no logra lidiar con el asesinato de su hija y en un acto desesperado por encontrarle sentido a su vida y a ese dolor que la atraviesa, ella decide abandonar a toda su familia, abandona a su esposo y abandona a los dos hermanitos de Susie. Entonces el padre se queda solo, convencido de que Harvey es el asesino, investiga, él tiene la fuerte sospecha de que este hombre es el asesino de Susie por algunas interacciones que ellos tienen, y él nota que este hombre es un hombre extraño, pero que hay unas interacciones ahí en el libro que le indican a él que en su opinión es el asesino, pero nunca logra probar que Harvey es el asesino. Pero entonces ocurre que Lindsay, que era la hermana de Susie, también comienza a sospechar que Harvey es el asesino, se logra meter en la casa de Harvey y arranca un dibujo donde se ve el lugar donde Harvey enterró a su hermana. Entonces cuando esto ocurre, obviamente se fortalece más las sospechas de que Harvey es el asesino, pero no lo atrapan porque al final él termina huyendo. Entonces él huye y al final no se hace justicia porque la policía nunca lo atrapa y él muere de hecho en un accidente. Está en un lugar y ve a una adolescente que le atrae, decide que va a matarla porque resulta que Susie no es la única niña que este asesino serial ha asesinado. Hay varias y de hecho hay un capítulo muy fuerte en el libro donde Susie va diciendo los nombres de las niñas asesinadas, de las edades. Había niñas de 4 años, de 8 años y eso te pone los pelos de punta. Y entonces el hombre decide que va a matar a esta muchacha. Esta muchacha estaba fumando y cuando él se intenta acercar, ella se da cuenta que es un hombre morboso, enfermo, se va, él resbala y muere. Entonces de esta manera finaliza la vida de este hombre, de Harvey, que tanto daño le había hecho a Susie. Pero Susie está en todo este proceso atrapada y no logra su alma descansar porque ella ve la destrucción de toda su familia. Entonces resulta también que paralelamente a todo el sufrimiento que tiene su familia debido a la muerte de Susie, sucede que ella logra tener su historia de amor con un muchacho que le gustaba cuando estaba viva, que se llamaba Ray. Entonces, como ella tiene una conexión especial con Ruth, hay un capítulo donde Ruth sale de su cuerpo y Susie vuelve a la tierra y se reencuentra con Ray, y es la primera y única vez en que ella hace el amor con un muchacho, porque recordemos que ella había sido violada, era obviamente virgen, y ella había conocido el amor de una manera muy cruda, con mucha violencia. Entonces en este capítulo ella logra vivir su historia de amor con Ray porque de una manera que no logramos entender bien, Ray descubre que en el cuerpo de Ruth está Susie. Entonces cuando está con Ruth, que en realidad es su amiga, es una muchacha que no le gusta, en realidad él sabe que está estando con Susie, porque aunque ve el cuerpo de Ruth de una manera que, como con una conexión especial, él sabe que Susie se ha metido en el cuerpo de Ruth y habla y le llama Susie incluso cuando está con ella. Esto es como un regalo que le hace el destino a Susie. Ella sabe que va a ser solo un lapso corto de tiempo y ellos pues hacen el amor y después de eso ella vuelve a su cielo y el alma de Ruth vuelve a su cuerpo.
En todo este proceso, bueno, ya había ocurrido que la mamá había abandonado a la familia y la abuelita de Susie había decidido mudarse a vivir con su yerno y con sus nietos para cuidarlos en este proceso en que su hija no estaba. Entonces, después de un tiempo, el padre de Susie tiene un ataque cardíaco y la madre de Susie decide volver para cuidarlo y estar con su familia. Vuelve con sus hijos, vuelve con su esposo y de una u otra manera vemos cómo esta familia, que ha quedado completamente desmembrada por este asesinato tan brutal, de una u otra manera comienza a reconstruirse, lentamente, pero comienza a reconstruirse. Lindsay se enamora, se casa, tiene una niña y nos damos cuenta que a través de esa niña la familia va a volcar mucho amor porque en cierta manera esa niña va a ser como si fuera Susie. Y tanto sus abuelos como sus tíos se van a volcar con mucho cariño hacia esa niña. Y finalmente hay un último capítulo que se titula Huesos, que le voy a leer un pedacito, donde ya Susie logra irse a su cielo y desde su cielo mira contenta que su familia finalmente se ha vuelto a reunir y ha sanado todas las heridas. De una u otra manera, porque obviamente siempre sus padres la van a extrañar, su hermana y su hermano pequeño, porque tiene un hermanito chiquito, siempre la van a extrañar, pero de una u otra manera, como leemos en todo el libro, la familia vuelve a reencontrarse y a estructurarse. Y les voy a leer un pedacito de este capítulo que me gustó mucho. ¿No te das cuenta de que los muertos se van cuando deciden dejarte de verdad? Se supone que no tienes que hacerlo. Como mucho lo sientes como un susurro o la ola de un susurro, ondulándose hacia abajo. Lo compararía con una mujer en el fondo de una sala de lectura o un teatro. Una mujer en la que nadie se fija hasta que sale a hurtadillas. Y entonces solo se fijan los que están cerca de la puerta, como la abuela Lynn. Para los demás es como una brisa inexplicable en una habitación cerrada. Y con este último capítulo finaliza la obra. Es muy buena, como le digo, es una novela cruda. Es posible que te tengas que tomar, como yo, algunos momentos para digerir la información, pero indudablemente la novela te atrapa, te da mucha curiosidad por saber cómo va a terminar esta historia tan terrible, donde hay tantos personajes sufriendo al mismo tiempo, los padres de Susie, la hermana de Susie, el hermano de Susie, que aunque es muy pequeño, cuando ella es asesinada, obviamente percibe el dolor de la familia. Vemos cómo la familia se desintegra totalmente y en todo momento nos estamos preguntando qué va a pasar, qué va a pasar. Y por otro lado está paralelo la historia de Harvey, que nos damos cuenta que es un asesino serial, y la historia de amor entre Susie y Ray. Entonces la novela vale la pena, está muy buena. Como les digo, se lee fácil, te atrapa rápido, no es una novela extraordinariamente larga, como ustedes pueden ver. De hecho, tiene apenas 325 páginas, pero indudablemente yo te la súper recomiendo. Como ves, aquí ha sido un bestseller y cuando lo leas te vas a dar cuenta por qué es un bestseller. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Te invito a suscribirte a mi canal y estar pendiente de todos los videos que estaré subiendo en esta época en que todos nos encontramos en cuarentena. Aprovecho el momento para recordarte que debido a la crisis del COVID-19 es importante que te laves las manos, es importante el aislamiento social y la restricción de la movilidad. Y también es importante que si sales de tu casa lleves guantes y mascarilla. Recuerda que ninguna medida higiénica está de más. Adiós.